Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Espérenme un poco. Eh, para... Voy a hacer un resumen de lo que vimos en la última clase, porque era bastantes cosas, entonces quiero concentrarme en analizar ciertos conceptos que son los más importantes. ¿Ahí se ve bien? Sí se ve. Ya. Entonces, el resumen de lo que hemos visto hasta el momento, estamos hablando de la gestión del cronograma del proyecto y básicamente tiene que ver con esta parte del PMBOK, digamos, está relacionado con todos los procesos orientados a administrar la finalización del proyecto a tiempo. O sea, para un cliente es súper importante el tema de los plazos. Y una manera de poder asegurarle al cliente de que se van a cumplir los plazos estimados en la ejecución del proyecto es mediante la gestión del cronograma. ¿Ya? O sea, definiendo ciertos procesos que permiten planificar el tiempo que se va a ocupar, los recursos que se van a ocupar y por supuesto eso eh, asegurarle al cliente que no va a tener errores, que no van a haber desviaciones. Entonces, si nos vamos a los procesos del PMBOK, tenemos que la gestión del cronograma, que es el punto 6 del PMBOK, tiene estos procesos de planificación. Por un lado, planificar la gestión del cronograma, o sea, planificar todas las actividades que van a realizarse en el proyecto. Segundo, definir las actividades, cuáles son esas actividades en concreto que se tienen que realizar para la ejecución del proyecto. Y asociado, por supuesto, a esas actividades están los recursos y los tiempos. El tercer paso, secuenciar las actividades. ¿Qué actividades van primero? ¿Cuáles después? ¿Es posible hacer actividades en paralelo o no? ¿Es posible adelantar algunas actividades para, sobre todo para recuperar tiempo cuando hay desvíos importantes? El cuarto proceso es estimar la duración de las actividades. ¿Cuánto me toma ejecutar una determinada actividad? Eh, Obviamente, si yo esa actividad nunca la he hecho antes, va a ser tremendamente difícil poder hacer esa estimación. Entonces, lo que uno hace normalmente es que se reúne con las personas que son lo que se llaman, entre comillas, los dueños de los procesos, las personas más relacionadas con el proceso donde voy a estimar el tiempo, y con ellos empiezo a interactuar para poder obtener en base a la experiencia, sobre todo esa gente que ha trabajado mucho ya en hacer ciertas actividades, que me puedan dar valores más precisos eh, y con menos distorsión. Por eso que el que trabaja en la planificación y control del proyecto, que normalmente un ingeniero no es ni junior ni senior, es un intermedio, pero una persona que debe tener, yo creo, al menos 5 años de experiencia en este tipo de actividades, fuera de que él tiene que ya conocer la lógica de cómo se gestiona un proyecto, tiene que tener la capacidad de congregar a gente, trabajar en equipo, para con las personas más bien operativas y más relacionadas con la ejecución propiamente tal de las actividades, interactuar para obtener tiempos precisos y sin problema. Bueno, otra cosa otro punto, otro proceso que, que está considerado en la planificación tiene que ver con el desarrollo ya del cronograma.
.65, ¿cierto? Que tiene eso, dependiendo si es un proyecto pequeño, se puede hacer con una planilla Excel. Si es un proyecto intermedio, con una Microsoft Project. Y si es un proyecto grande, con un programa que se llama Primavera, el 6.0, la versión 6.0, desde ahí hacia arriba. Las características de hacerlo con una u otro dependen del tamaño del proyecto y la complejidad del proyecto. O sea, a mayor tamaño, mayor complejidad, tengo que desagregar más las actividades. Y en ese caso, conviene trabajar con un software más especializado y que además me permita generar reportes para ir analizando los avances del proyecto, para ir identificando desviaciones, etc. Y el sexto proceso que está considerado dentro de la gestión del cronograma tiene que ver con el control ya propiamente tal de este cronograma. O sea, cómo voy midiendo el avance y voy haciendo los ajustes pertinentes para que el proyecto termine dentro de los plazos que uno le prometió al cliente. Ese es el gran drama, que uno le promete al cliente algo y tiene que cumplir. Bueno, entonces la programación del proyecto proporciona un plan detallado que representa el modo y el momento en que el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance del proyecto. O sea, el modo se está refiriendo a la manera como estamos ejecutando las actividades que nos van a permitir entregar esos productos, servicios y resultados. Y el momento nos está definiendo el periodo de tiempo, la cantidad de tiempo necesaria para poder desarrollar esos productos, servicios y resultados. Por lo tanto, es muy importante saber cuáles son los entregables o los resultados que espera mi cliente. Y esos, teniendo claro eso, que tiene que ver con la lista del WBS, que se llama, y con el EDT, la estructura de glosa del trabajo, yo puedo determinar entonces el modo y el momento. Y lo otro que es muy importante, es una herramienta que facilita la comunicación. Toda la semana probablemente el cliente me va a estar preguntando cómo va el proyecto en términos de avance. El tener esta herramienta me permite ir contestándole con hechos objetivos cómo va el avance. Por otro lado, responder a las expectativas que tienen los interesados. Los interesados quieren que el proyecto se cumpla dentro de plazo, dentro de costos y dentro de tiempo razonable. Entonces, tener definido este cronograma y tener bien claramente establecidos los procesos que permiten su construcción es tremendamente importante para poder responderle bien al cliente. Ahora, todo esto se puede venir abajo si el equipo con el que estoy trabajando en el proyecto no cumple con las expectativas de rendimiento, no cumple con las expectativas de productividad, y por lo tanto ahí se genera un problema bastante mayor, ¿ya? Eh, pero es parte de lo que hay que considerar dentro del análisis de la información que uno tiene que entregarle al cliente. Ahora, hoy en día está muy en boga el tema de, no sé si han escuchado ustedes, de las metodologías ágiles que se llaman. O sea, cómo lograr que un proyecto avance lo más rápido posible sin deteriorar su calidad ni su alcance. Bueno, hay clientes que de alguna manera apoyan este tipo de herramientas. Tiene que ver mucho que ver con las herramientas Lean de gestión de calidad,
que están orientadas a eliminar como todos los desperdicios o todas las barreras que impiden que los proyectos puedan avanzar con la suficiente velocidad. También se puede tomar la ruta crítica, que es como definir la peor o la ruta que más daño nos podía, si nos salimos de esa ruta, el daño puede ser muy grande con respecto al proyecto. Son formas de enfocarse. Todos los datos que se usan para el proyecto, como las actividades que voy a realizar, las fechas que tengo planificadas para su realización de las actividades, las duraciones de las actividades, los recursos que voy a emplear, las dependencias que hay de una actividad con respecto a otra, o las restricciones para poder realizar una u otra actividad, se van a ingresar a esta herramienta de planificación que puede, ya lo comentábamos, puede ser desde una planilla Excel hasta un programa Primavera 6.0. Y con eso yo voy a poder entonces, o sea, tengo entradas, que son todos los datos del proyecto, y la salida tiene que ser el cronograma, que tiene que estar de la mejor forma posible para poder comunicarme bien con el cliente, para mostrarle cómo va el desempeño del proyecto, para mostrarle cómo van los costos, porque va asociado a todo esa línea base del programa, van asociados los recursos, los costos y los tiempos. Entonces, aquí ustedes ven que tenemos la salida del cronograma, el resultado de un método de programación, por ejemplo, el CPM o el método del camino crítico, o puede ser las metodologías ágiles que les comentaba anteriormente, usando una herramienta de planificación que en este caso es desde un software sofisticado hasta una planilla de Microsoft, con un modelo de programación y usando la información del proyecto, donde está la estructura de glosa del trabajo, el work breaking structure o la línea de quiebre del proyecto, que en el fondo no es nada más que la lista de entregables, las actividades para realizar esos entregables, los recursos empleados, las duraciones, las dependencias, etc. Y esto va a generar un cronograma en que normalmente esta es la manera más típica que se representa. Hay una lista de actividades y aquí con diagramas de barra yo represento la duración de la actividad y la secuencia de las actividades. También podría haber un diagrama en red, que es menos usado. Para proyectos más pequeños probable que este podría ser también útil, pero en el proyecto grande este es el más usado. Entonces, la gestión de cronograma, volviendo al resumen que estábamos hablando, algunos temas importantes de considerar tiene que ver con, primero, que cada proyecto es único. Por lo tanto, hay que adaptar los procesos que recomienda el PMBOK a ese proyecto que es particular, que tiene procesos particulares, que tiene tecnología particular, que tiene requerimientos del proyecto, del cliente particular, etcétera. Entonces, extrapolar un cronograma, claro, se puede tomar como referencia, pero no se puede copiar porque el proyecto es único. ¿Qué consideraciones deberían tenerse para adaptar estos los procesos? Son los que están puestos acá. Respecto al enfoque del ciclo de vida, ¿cuál es el enfoque del ciclo de vida más adecuado que permite un cronograma más detallado? Entendiendo que el ciclo de vida tiene que ver, ¿cierto?, con el inicio, con la ejecución del proyecto y el término y cierre. Entonces, eh, ¿cómo adapto el cronograma más detallado dependiendo del ciclo de vida del proyecto? Lo otro que es importante es
de considerar es la disponibilidad de recursos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la duración de cada actividad? Y esto tiene que ver mucho con la correlación entre las horas hombre que tengo disponibles o las horas máquina disponibles, depende de los recursos, y la productividad. Acuérdense que la productividad es la relación entre la salida, es un indicador, no, de hecho es adimensional. Es la relación entre la salida de un proceso y la entrada, que en el fondo representan con cuán eficientemente usé los recursos para lograr la salida. También es importante las dimensiones del proyecto. Y ahí hay que hacerse alguna pregunta. ¿Cómo se verá afectado el nivel de control deseado de acuerdo a la complejidad del proyecto, a la incertidumbre tecnológica, a nuevos productos que podría generar el proyecto? ¿Y cómo se va a medir el ritmo de progreso? Hay varios métodos. Yo les voy a mandar un paper que habla del valor ganado, pero también, bueno, el más vistoso quizás y más visual, el de indicador como un semáforo, en que uno indica, dependiendo cómo vaya el avance, si está en rojo, amarillo, verde. En el fondo son alarmas que uno define para poder también mostrarle al cliente cómo va el proyecto. Y por último está el apoyo tecnológico. Si se está usando o no tecnología para desarrollar, registrar, desarrollar el cronograma, registrarlo en una planilla como corresponde, con todas las actividades pertinentes, transmitirlo a otros, eh, transmitir la información que genera el cronograma desde el punto de vista del avance, los atrasos, del cumplimiento de las actividades, etcétera. Recibir y almacenar información. Y por otro lado, verificar si el cronograma es de fácil acceso o no. Es publicado o enviado a las personas que toman las decisiones del proyecto, tanto del que está ejecutando como del cliente, como para poder ir permitiendo que el cliente vaya siguiendo el proyecto adecuadamente. Bueno, este tema, la gestión del cronograma, es un problema de gran controversia en cualquier proyecto. Es probablemente un foco de conflicto típico entre cliente, entre el dueño del proyecto y el que ejecuta el proyecto, porque siempre van a haber atrasos. Es muy difícil que un proyecto salga eh, a tiempo. Tienen que darse condiciones muy particulares para eso. Pero un atraso esperado es de un 5, un 10%, como tope un 15%. El problema es que muchas veces los proyectos sobrepasan bastante más allá los límites de lo que estamos hablando. Entonces ahí la cosa se pone complicada, porque obviamente al dueño también lo están controlando otras personas y le van a exigir resultados. Y eso por rebote va cayendo hacia abajo, hacia el que ejecuta. Entonces, los 6 procesos de la gestión del cronograma están resumidos en esta lámina que están aquí. Uno, planificar la gestión del cronograma, en que se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para realizar todo esto respecto al cronograma del proyecto. Lo segundo es definir las actividades, en que identifico y documento las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. Vayan pensando en eso en su proyecto, cuáles son los entregables. En algún caso son obras o elementos de una obra. En otro caso
son especificaciones técnicas para poder montar un equipo. En otro caso son la compra de determinados equipos para poder echar a andar una cierta planta. O sea, hay distintos tipos de actividades. Hay actividades de ingeniería o de diseño, por decir así. Hay actividades de adquisiciones de bienes o de materiales para la construcción. Hay actividades de ejecución ya de una construcción o ejecución de un montaje o la ejecución de una puesta en marcha. Entonces, esas son las actividades que uno tiene que identificar. Si no las tengo identificado, va a ser muy difícil poder hacer una buena planificación. Secuenciar las actividades es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Proceso de identificar y documentar las relaciones. Entonces, ¿cuáles van primero, cuáles van después? Bueno, yo les recomiendo, porque esto, si mal no recuerdo, esto es parte del tercer informe, en que ustedes tienen que entregar el cronograma del proyecto. Tal como les decía que el encargado de control y planificación del proyecto tiene que consultarle a los que ejecutan las actividades, aquí ustedes van a tener que moverse para encontrar personas que hayan realizado algún proyecto parecido al que yo les pedí, porque si no, no van a llegar. Tienen que conversar con alguien, tener una conversación, buscar el contacto, las personas adecuadas para con ello entender cómo se arma el cronograma y cuáles son los criterios. Con haber leído esta diapositiva o leer un paper o leer el PMBOK, no le va a bastar. Tienen que obtener información de gente que haya hecho este cronograma y haya tenido la experiencia evidencial. Pero eso lo tienen que empezar ahora, en el corto tiempo, empezar a planificar, porque si llega el momento que están encima del trabajo y no los pueden atender, o lo que ocurra, después no llegan a tiempo, hacen un trabajo a media. Bueno, el cuarto proceso, estimar la duración de las actividades, tiene que ver, ¿cierto?, con estimar. Esta estimación, por supuesto, tiene un error, puede ser mayor o menor, dependiendo de cuánto conozca bien las actividades que hay que hacer y cuánto estoy seguro que me van a responder en términos de productividad la gente que va a hacer el trabajo. Después está ya el desarrollo del cronograma, esta representación gráfica, pero súper importante de cómo se va a hacer el trabajo. Y por último está el control del cronograma, que es el proceso de monitoreo que yo hago en el tiempo para ir verificando cómo va el avance, cómo va el cumplimiento de los plazos, etc. Entonces, a ver, voy a salirme un ratito aquí, me voy a ir para acá. Sebastián Vergara, ¿me está escuchando? Sí, profe. Ya, tú estás con el proyecto del hotel, ¿cierto? Sí, sí, Ya. estamos con el hotel. ¿Cómo se te ocurre, si tuvieras que armar este cronograma, eh, qué aspectos visualizas que tendrías que hacer para poder llegar a un cronograma que sea creíble y que sea representativo de la construcción de un hotel, que no sea una cuestión teórica? Eh, o sea, que no entiendo su pregunta, profe, pero usted se refiere a lo que debería ser primero y segundo, o sea, como yo visualizo que va a ser mi cronograma, ¿cierto? Sí, O sea, primero hay que pedir los permisos, todo lo que tiene que ver con los permisos de construcción, la normativa y, o sea, y por todo eso primero, ya, ¿cierto? pero yo te O pregunto, no por sé qué dice ejemplo, usted.
pedir los permisos, ¿cuánto tiempo crees que te va a demorar? ¿2 Más o días? menos los ¿Una permisos son 3 semana? semanas o un mes, po, porque todo depende de las demoras que van a tener o sea, eso no va a depender de nosotros, pues nosotros vamos a solicitar y no podemos estar dependiendo, o sea, vamos a depender del tiempo de los demás. ¿Ya? ¿Qué más? Pero Después, generalmente son 3 semanas o un mes. ¿ya? Eso es para partir Después nomás. ya, claro, para partir. ¿Qué más? Eh, ya, profe, no recuerdo todavía, o sea, todo, pero A ver, eh, déjame hacer otra pregunta. A ver, Karen Mikkelsen está ahí. Sí, profe. Ya, sí. Tú estás con el tema de la automatización de la maestranza. Sí, que teníamos el cronograma malo. Ya, pero supongamos, te voy a poner en la siguiente condición. Una de las cosas importantes de este trabajo que ustedes tienen que hacer tiene que ver con la compra de ciertos equipos que van a tener que llegar a la maestranza para reemplazar a los antiguos, ¿cierto? O sea, son Sí. los elementos que van a automatizar los procesos. ¿Cómo manejaría desde un punto de vista del cronograma ahora ese tema? Porque pueden ser equipos que a lo mejor hay que traerlos del extranjero, a lo mejor no son ni siquiera equipos de producción normal, sino que son a pedido, son productos especiales, a veces hay que fabricarlos. Entonces, ¿cómo manejaría el tema? Ahí, Ahí habría que hacer como darnos una holgura igual de tiempo por si hubiera alguna demora extra, ¿o no? sí. Pero ¿en qué periodo tú haces, tienes que hacer ese análisis? Cuando ya comenzó el montaje o el cambio de los equipos o en otro Ah, momento. no. Al inicio, cuando estoy planificando el proyecto. Claro, cuando hace el estudio, ¿cierto? Porque hay que hacer un Ujú. estudio. En el caso de ustedes, ese estudio se llama ingeniería de automatización. En el fondo, es decir, en base al proyecto, al proceso que tengo actualmente de trabajo, en base a los costos que tengo, a la eficiencia, etcétera, cuáles son los, los procesos que me conviene automatizar y por qué, ¿cierto? Entonces, en Sí, esa etapa, ahí tienen que definir las especificaciones técnicas de los equipos que van a reemplazar o que van a comprar, etcétera. Y ahí tendrán que definir también quiénes son los proveedores, cuánto tiempo se demoran y hacerlo calzar después con las otras fechas que vienen más adelante, ¿cierto? Porque primero hay que desmontar los equipos de la maestranza, los que tienen en funcionamiento actual, después hacer el montaje de los nuevos equipos y bueno, viene una serie de actividades que tienen que secuenciarse y correlacionarse de la mejor manera posible. Ya. Daniela, ¿está ahí Daniela Rodríguez? Sí, profe. Ya. A ver, ¿tú qué? Yo no me acuerdo en qué grupo estás tú. El mismo de la Karen. Ya. ¿Cómo tú te controlarías supongamos que ya hiciste el cronograma ya? Y estás haciendo el proyecto, ¿quién es el cliente de ustedes? No me acuerdo cuál es su cliente. ¿A quién le tienen que rendir cuenta ustedes con el proyecto de la automatización? ¿Cómo? ¿A Ay, quién, no. a quién le tienen que rendir cuentas ustedes en el proceso de automatización? ¿Quién es su cliente final? No me acuerdo bien, profe, pero parece que era Home Center, algo así. Como Concenter le encargó la automatización de la maestranza, no creo que haya sido eso. Ah, no, la empresa, no, es que nosotros queríamos, era una empresa
que hacía galpones. ¿Ya? Ah, pero la empresa es la misma de nosotros, Automatec. Ya. Seguramente ahí el cliente es el dueño de la empresa o el inversionista, el que está poniendo las lucas para hacer todo esto, ¿cierto? Ah, sí. Ya. ¿Cómo tú le puedes mostrar a ese cliente con el cronograma de que ese proyecto está funcionando bien? Que no, que el cronograma representa la realidad y que no hay distorsión. ¿Cómo lo harías tú? Con lo con el programa y con lo que ya va pasando, como la... No sé, profe. ¿Alguien de los que están presentes sabe o cómo se podría hacer? Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? No lo escuché bien. Si alguien de los presentes sabe cómo podría presentársele a un cliente mediante el cronograma de que el proyecto va dentro de los plazos estipulados. ¿Se le ocurre a alguien cómo debería hacerse? Como que el cliente vaya viendo que vamos cumpliendo con los plazos, ¿no? Sí, pero ¿Eso? ¿cómo? ¿Cómo? Como Hay con que una mostrar carta GAM. evidencias. Ya, Claro, pero la carta GAN puede ser mentirosa también, ¿o No no? sé, mostrándole algunos entregables que sean claves de algún de, de alguna actividad. Ya, o sea, a lo mejor yendo hacia el cumplimiento de ciertos hitos que están asociados a ciertos entregables. Esa era la pregunta. Eso podría ser una forma, ¿ya? sí. Eh, ¿Hay alguna otra forma que se les ocurre? Bueno, estos programas, el, no la planilla Excel, estamos hablando el Microsoft y con mayor razón el Primavera, permiten calcular lo que se llama la curva S, que es la curva de avance de un proyecto, en que uno puede calcular en la curva de avance total, pero también puede desagregarlo en curva de avance por disciplina. Disciplina civil, disciplina eléctrica, porque en algunos proyectos, ¿cierto? Son varias disciplinas las que están funcionando simultáneamente. Entonces, uno puede también uno podría hacer una auditoría, pedirle a un tercero que venga a revisar, un tercero independiente que no está comprometido con el proyecto, no tiene intereses con el proyecto, pero que conoce bien cómo manejar el cronograma, que haga una auditoría. Entonces, hay formas de hacerlo, ¿eh? Pero hay que pensarlas bien, sobre todo porque, bueno, si voy a contratar a un auditor, si tengo errores y no hice bien el trabajo, el auditor me va a encontrar todas las pifias de todas maneras. O sea, hay que tener cuidado también cuando uno contrata una auditoría. Si no estoy seguro de lo que estoy haciendo o no tengo estándares bien definidos, puede que se transforme en un boomerang para mí. Bien, voy a volver a compartir pantalla. Estábamos entonces acá. Entonces, veíamos que finalmente estas son las 6 actividades que además van a permitir comunicarle al cliente cómo va el proyecto, van a permitir desde un punto de vista interno ahora verificar si el desempeño de la gente o de las máquinas es el adecuado, tiene la productividad suficiente. O sea, me va a servir tanto hacia afuera como hacia adentro. Bueno, vamos a ver ahora como último el tema de la estimación de los recursos a la actividad.
¿Cuánto necesito en hora hombre para realizar un entregable? ¿Cuánto necesito en horas máquina para realizar otro entregable? ¿Cuánto necesito en materiales? ¿Cuánto necesito en algún servicio externo? Estamos hablando de los recursos. Entonces, este proceso involucra determinar cuáles son los recursos necesarios, si son materiales, si son servicios, si son máquinas, si son personas, etcétera. ¿Qué cantidad de cada recurso se utilizará? ¿Cuándo estará disponible cada recurso para realizar las actividades del proyecto? Esto es muy importante, porque a veces no tenemos las máquinas las arrendamos. No tenemos a lo mejor una retroexcavadora, una motoniveladora, tenemos que ir a buscarla al mercado. O los mismos los materiales tienen un proceso, no es inmediato, no es como ir a la ferretería y me compro cuando estoy comprando una cierta cantidad de materiales y cuestiones muy específicas, me va a tomar un tiempo que me llegue a mi planta. Entonces, el cuándo estará disponible también es muy relevante, sobre todo para el tema del cumplimiento de los plazos. Y por supuesto, todo esto está estrechamente ligado con la estimación de los costos del proyecto, ¿cierto? Cada recurso tiene un costo asociado, por lo tanto, tiene que cumplirse dentro también del presupuesto. Entonces, para la estimación de los recursos de las actividades, yo necesito nuevamente cuáles son las entradas, cuáles son las técnicas y herramientas que se usan para el análisis de la entrada y de ahí obtener la salida. Entonces, una de las entradas tiene que ver con los factores ambientales de la empresa y eso tiene que ver finalmente con la disponibilidad de los recursos de infraestructura que tiene la empresa. Si tiene máquinas o no tiene máquinas, si tiene, por ejemplo, muchos, y esto le sirve para el informe que viene, normalmente alguien tiene que controlar la calidad en terreno. Cuando uno se está haciendo sobre todo una construcción, un montaje de máquinas, uno tiene que contratar a una empresa externa que le permita a uno verificar de que se están haciendo con la calidad suficiente. Entonces, si la ingeniería decía que determinada obra o partida de construcción se tenía que hacer con un hormigón con ciertas características, cuando el momento que están haciendo esa partida de obra con el hormigón, yo tengo que tomar una muestra y mandarla a un laboratorio para que hagan el análisis correspondiente y verifiquen que ese hormigón cumple con las características especificadas por ingeniería en cuanto a, sobre todo, resistencia a la compresión, a la tracción y a la flexión. Entonces, o cuando yo hago una soldadura, porque estoy construyendo el galpón con vigas metálicas y estoy soldándolas para unirlas, tengo que tener nuevamente una prueba fehaciente de un tercero que me demuestre mediante una soldadura, una radiografía de la soldadura o mediante algún otro análisis que existen, como son las tintas penetrantes u otros, que lo hacen laboratorios especializados, poder entonces demostrar de que la soldadura está bien hecha. Entonces yo tengo que tener un servicio que a lo mejor no es mío, no lo tengo como parte de mis recursos, pero lo tengo que subcontratar. Bueno, eso tiene que ver con los factores ambientales de la empresa. Si tengo o no los recursos necesarios para poder eh, estimar lo que necesito hacer. ¿Qué otra cosa?
¿cuáles son? ¿Qué otra cosa debo considerar? Lo activo que tiene la organización, la que está ejecutando el proyecto. Entonces, ¿cuáles son las políticas de personal? En términos de, tengo que contratar gente con ciertas características de contrato. Son contratos a tiempo indefinido, son a contratos a tiempo fijo, porque eso va permitiendo ver con cuán flexibilidad tengo para poder trabajar si es que necesito gente adicional a la que partió con el proyecto. Tengo que incorporar más gente nueva. Y lo mismo en términos del proceso de selección y contratación. Hay un proceso ahí que también no es llegar y ir a la calle y lasear a alguien y llegarlo para dentro del proyecto. No, tiene que haber un proceso de que alguien haga una evaluación psicológica, alguien haga una evaluación técnica, y eso requiere un tiempo. Después, ¿cuáles son las políticas respecto a arrendar o comprar un material o un servicio o un bien, un activo? Y por último, también es muy importante la información histórica de proyectos anteriores que haya realizado la empresa. Proyectos que a lo mejor no son iguales, pero tienen algunas similitudes. Y por lo tanto puedo sacar alguna orientación o una referencia en base a los datos reales de cuál serían los recursos que se requerían para la ejecución de ciertas actividades. Bueno, también obviamente tengo que listar las actividades. Esas actividades van a aparecer en base a los entregables que tengo que generar y en base a los procesos que son necesarios para elaborar esos entregables. Y tengo que también definir los atributos de cada actividad. Y los atributos, obviamente, están básicamente definidos por los requerimientos del cliente para los entregables. Si yo necesito eh, un plano con unas ciertas características que el cliente quiere que sean así, bueno, eso va a ser parte de las actividades que van a tener que realizarse para llegar a entregarle un plano con esas características. Lo mismo con una partida de obra, con un montaje de una máquina o con un desarrollo de un software, como en el caso del sitio web que están desarrollando otro grupo. Son todas cosas que los atributos van a estar definidos en base a los requerimientos del cliente. También, obviamente, la disponibilidad de los recursos. ¿Qué recursos tengo potencialmente disponibles en un cierto lugar geográfico y en qué momento están disponibles? ¿Cuál es la ventana de disponibilidad? No siempre los recursos están para usar en cualquier momento y cuando yo quiera. Hay un periodo, un momento en que están disponibles. Es importante también eso conocerlo de antemano. Obviamente que va a ser importante el plan de gestión del cronograma, o sea, la manera como yo estoy definiendo la, la secuencia de actividades, los tiempos que necesito, porque eso me van a, me van a condicionar de alguna manera la cantidad de recursos que necesito. Entonces, ahora, lamentablemente, si me equivoqué en los tiempos o me equivoqué en los plazos, eso me va a jugar en contra, obviamente. Probablemente voy a tener que meter mucho más gente, a lo mejor, si es que me equivoqué o puse tiempos muy reducidos. Voy a tener que inyectar más gente o inyectar más máquinas y eso significa mayor sobrecosto
para el proyecto. Entonces, todo eso tiene implicancia. ¿Cuáles son las herramientas técnicas para estimar estos recursos? Uno, nuevamente, el juicio de experto. Es bueno tener asesores o conocer gente que tenga experiencia suficiente en proyectos y que me puedan aportar su experiencia. Entonces uno le va mostrando, se reúne con uno o dos asesores, le va mostrando el cronograma, le va mostrando los fundamentos, cómo hizo el cronograma, y este experto, en base a su experiencia, va dando su opinión de si eso es correcto o incorrecto, o qué ajustes tiene que realizar. Entonces, tener esa opinión externa de alguien experimentado y que conoce bien el tema es una cuestión muy útil para hacer los ajustes y corregir los errores a tiempo. Lo otro es el análisis de alternativas. Estudiar alternativas distintas para tratar de optimizar los recursos. ¿Qué alternativas o qué elementos podrían ser importantes en este análisis de alternativas? Trabajar con distintos niveles de capacidad o habilidad de los recursos. Máquinas con distintos tamaños, con distintas capacidades, si es que estamos hablando del uso de máquinas, o en el caso de los recursos operativos de personas, por ejemplo, cierta especialización en determinados temas, porque en la medida es cierto que uno trabaja con especialistas, que obviamente van a ser más caros que un trabajador genérico nomás, que no tenga especialidad, pero también va a dar más productividad, va a dar más rapidez, va a dar más precisión. Diferentes tamaños, tipo de máquinas, que es lo que hablábamos recién, diferentes herramientas para el trabajo mismo, que permitan acelerar ciertos procesos. Fabricación propia o compra a tercero, cuando vale la pena hacer ese análisis. Entonces, ver todas las alternativas posibles que me permitan optimizar los recursos. Datos de estimación publicados. Bueno, si uno, por ejemplo, está trabajando en construcción, hay una revista, y Construye, creo que se llama. Ya no me acuerdo si es de la Cámara Chilena de la Construcción o de alguien de por ahí, en que uno paga un cierto valor, un valor menor, se inscribe, y tiene opción a tener datos de valores de materiales eléctricos, todo lo que se puede ocupar en un edificio, en una construcción. Las cerámicas, bueno, etcétera, son valores que se publican, que lo publica una cierta entidad y cobra por tener acceso a esa información. Y eso, bueno, se puede hacer hay plataformas tanto en Chile como en el extranjero que permiten tener esa información de referencia. También el tema de los software para gestión de proyectos, son software que permiten la planificación y la gestión de los recursos, y también permiten desarrollar estimaciones. Y en la medida que el proyecto es más complejo, nos permiten abrir, por decir así, las actividades, las macroactividades en actividades menores o más desagregadas, para poder afinar los tiempos, afinar los costos, afinar, digamos, el uso de los recursos, finalmente. También se puede usar lo que se llama la estimación ascendente. Cuando no se puede estimar una actividad razonablemente, o no tengo todos los elementos, o desconozco bien no conozco bien la actividad, el trabajo, lo que uno hace es descomponerlo. Es como
reducirlo a partes más pequeñas, que en su composición, en su integración dan el trabajo total, por supuesto. Pero al trabajar con actividades más pequeñas voy a tener más precisión en lo que se tiene que hacer. Y por lo tanto puedo definir mejor los recursos. Entonces, esa es una manera como también puedo lograr la estimación de los recursos. ¿Y cuáles van a ser las salidas? Bueno, primero los requisitos requeridos para los recursos que se van a emplear en las actividades. Cuando hablamos de requisitos, nos estamos refiriéndonos a la identificación y de la descripción de tipo y cantidad de recursos necesarios para cada actividad. ¿Qué tipo de maquinaria voy a necesitar? ¿En qué cantidad? ¿Qué tipo de personas voy a necesitar? ¿En qué cantidad? ¿Qué tipo de servicio voy a necesitar? ¿En qué cantidad? Etcétera. ¿Qué documentación podría requerir para esto? Una base de estimación de esos recursos en base a ciertos supuestos, a cierta experiencia, a cierta información relevante que tengo, y algunos supuestos que tenga que definir para poder cumplir con esas actividades que he definido. También los atributos de la actividad, muy especialmente las actualizaciones, porque estas actividades van a ir, son dinámicas en el tiempo y los atributos son importantes desde el punto de vista, sobre todo, de cumplirle a los requerimientos que tiene el cliente, en lo entregable, sobre todo. Por lo tanto, va a estar muy relacionado con la estructura de glosa del trabajo, el definir estos atributos. Ahí está. También se puede hablar de una estructura de glosa de recursos. Estructura jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recursos. Entonces, yo defino ya para los recursos de hora hombre, necesito en el nivel jefatura tal tipo de persona, en el nivel de supervisores tal tipo de personas, con tales atributos, tales características, en el tipo de personas operativas ya, que hace el trabajo ya más directo. Nuevamente, los maestros se clasifican por categoría, lo mismo que los capataces o los supervisores se clasifican por categoría. Y eso mismo lo puedo hacer con las máquinas o con los distintos recursos, definir una estructura jerárquica. El calendario, por supuesto que va a ser clave, porque me permite, sobre todo, determinar esta diferenciación. ¿En qué momento ese recurso puede estar activo o puede ser ocioso? O sea, no se va a ocupar, está ahí, pero no se ocupa, porque se están haciendo otras actividades. Y muy especialmente en los periodos de disponibilidad, ¿cuál es la cantidad de recursos que necesito? Porque tengo que sacarle el máximo partido cuando está disponible. O sea, tiene que trabajar al 100% del recurso. También es importante definir los recursos cuando hay cambios. Cambios que hemos visto que se producen por distintas razones. Porque las condiciones de terreno son distintas a las que se estimaron en el papel. Porque hubo un cambio, no sé, pues el proveedor me entregó, no tenía el mismo material o las mismas cañerías que yo le había solicitado y me entregó unas cañerías distintas, con otras características o con otras dimensiones incluso, y yo voy a tener que hacer algún cambio ahí, en los soportes, las cañerías, en la manera como se unen las cañerías, los fittings que voy a usar, etcétera.
Y luego viene la estimación de la duración de las actividades. Esta es la parte quizás más compleja porque requiere una experiencia. Requiere que se estime la cantidad de esfuerzo, ya medido en hora hombre, horas máquina, o lo que fuera, la cantidad prevista de recursos a ser aplicada y los periodos en que se va a aplicar este recurso. Obviamente tengo que documentar todos los datos ya sea que los recogí internamente con los dueños de los procesos, o que los recogí a través de publicaciones, o sobre todo los recogí a través de la historia. La empresa ha hecho proyectos en el pasado y recoge los datos de proyectos anteriores que me dan una buena referencia. En el caso aquí, cuando estábamos hablando de la construcción de la casa, bueno, habíamos hablado de que primero, para poder colocar el radier de la casa, había que tener un terreno limpio y se definían ciertas actividades, ¿cierto? Entonces, estaban aquí las actividades desglosadas y ahora tengo que ponerle un tiempo estimado. Obviamente que, nuevamente, por ejemplo, este transporte es crucial, porque es un nodo importante que alimenta tanto a las actividades de arriba como a las de acá abajo. Ahora, si cualquiera de estas actividades fallan o se demoran, cualquiera en forma individual, va a incidir finalmente en el total del avance del proyecto. Entonces, hay una interrelación muy estrecha, ¿cierto? No puede, o sea, el poder definir estos tiempos es tremendamente importante para no estar o autoengañándonos de que somos más rápidos de lo que creemos y también engañando al cliente, o proponiendo cuestiones que no se cumplen en la realidad. Entonces hay que tener bastante habilidad en manejar esto para no encontrarnos con problemas. Bueno, eso era lo que les quería mostrar hoy día. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacer respecto a lo que hemos conversado sobre lo que es la gestión del cronograma, o si alguien tiene alguna pregunta respecto al informe que tienen que preparar sobre la calidad, el informe de calidad que tienen que presentar, que es el segundo informe. Está claro, ¿cierto? Yo les mandé, seguramente, no sé si lo vieron, pero les mandé la norma ISO 10005, que es una norma para preparar un plan de calidad. Y por lo tanto ahí tienen una ayuda bastante importante de cómo debería prepararse ese plan de calidad. Ahora, obviamente esa norma hay que interpretarla y aplicarla. Pero ahí hay un apoyo interesante. ¿Nadie más tiene duda? Bien, estamos entonces terminando acá. Yo me voy a quedar con Benjamín Poch y Horacio Cambón, que me habían pedido voy a terminar acá